Y atención, la Cancillería anuncia que está revisando, Felipe, el tema de los registros migratorios para decidir si vuelve a solicitar la visa. Esta es la visa, pues, se llama de tránsito para los migrantes africanos, los que van hacia Centroamérica, que es la razón por la que hoy estamos inundados de africanos. Levantaron visas a 15 países, un poquito más, y entonces, como no exigen, no pedimos ningún documento, no hay visado de tránsito, estamos pagando las consecuencias de eso. Los africanos utilizan a Colombia como puerto de embarque para llegar hacia El Salvador. Pues ojalá miren bien, Néstor, porque este problema se va a crecer. No va a ser un problema fácil de manejar. Todos los días, como hablábamos ayer, están llegando vuelos desde Estambul con 200 africanos, 150, 200 africanos. Unos de ellos tienen los recursos para llegar a El Salvador, otros no los tienen, pero mire lo que está pasando allí. Los recursos, Felipe, son $1.000 que pide el presidente Bukele. Pero es que lo que estaban informando ayer es que para llegar a Estambul les cobran $10.000, Néstor. Entonces, cuando ya llegan acá, pues obviamente vienen alcanzados la gran mayoría, otros no, seguramente. Pero hay que tener presente, pero es un problema de salubridad. Están conviviendo en una situación absolutamente dramática, no tienen que comer, han encontrado excrementos debajo de las sillas. Fue que en fin, es un tema muy complicado. Y la doctora Francia, bien, gracias. La doctora Francia, Felipe, ya le voy a recordar los trinos, anunciando orgullosamente que esta es la clase de noticias, Felipe, que suena muy bien en el papel. Flexibilizamos las condiciones para que africanos puedan llegar a Colombia. Y como un gran logro de sus viajes a África, ¿no? Eso suena perfecto, ¿no? Qué maravilla vamos a recibir. Sí, porque si usted dice que qué horror, entonces dicen que es xenófobo. Eso fue... es la falta de plan, es la falta de estrategia. Claro, y de articulación. O sea, a mí me parece que la idea es buena, la idea está bien, pero eso hay que planearlo, porque si no se generan estas situaciones. Usted dice flexibilizar las condiciones para que lleguen africanos. Es la misma. Entonces, que nosotros pedimos que nos flexibilicen a nosotros para llegar a otros lugares. Pero usted dice, los africanos que queremos para flexibilizar las decisiones son africanos que vienen legales o ilegales. Son africanos que vienen a... Ese es el plan. Entonces, aquí, digo, producto de que primero tomamos las decisiones, las celebramos. ¿Sabes cuál es el tema, Néstor? No hay plan, no hay una estrategia organizada. Porque es que a mí me parece bien que se hagan flexibilizaciones de ese tipo, porque son las mismas que nos favorecen a nosotros como colombianos. Pero tiene que haber una manera de hacerse. Una capacidad instalada en Migración Colombia, en los aeropuertos, en control de trata. María Consuelo, todo eso. Los africanos antes intentaban llegar a Estados Unidos o por Panamá o por un país centroamericano. Ahora, como les facilitamos la cosa, nosotros creamos el problema y les dijimos, vengan y se meten por Colombia. Y estamos pagando un poquito las consecuencias de ser un país de tránsito, pero no de tránsito para los legales, de tránsito para los ilegales. Por eso, atención, la Cancillería está anunciando esta mañana que va a revisar el tema. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, esa revisión es de los registros migratorios para saber exactamente cuántos son, cómo vienen y cuál es el objetivo de los migrantes, sobre todo africanos que se han quedado varados precisamente en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Para que los oyentes entiendan esta historia, nos tenemos que devolver en el tiempo hasta el 22 de julio del 2022. Ese día, la entonces canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez firmaba una resolución, la 5488, con la que el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería, disponía de la exención de visa, de las visas de tránsito y de otras disposiciones en materia migratoria. Cuando uno revisa ese decreto, esa mejor resolución, que es de julio del 2022, tiene que ir, Néstor, al artículo 8, que es el que habla de la visa para el tránsito de aeropuerto directo. Es decir, esas personas que llegan al Dorado o a cualquier aeropuerto del país, pero que no se quedan en Colombia, solo están haciendo tránsito para tomar otro avión y luego llegar a su destino. En esa resolución firmada en 2022 por el gobierno Duque, en el artículo 8 hay una lista en total de 41 países con los que se exigía la visa de tránsito para hacer el paso por Colombia y llegar a un tercer estado como destino. Esa visa de tránsito era por 24 horas y solo autorizaba la permanencia en el aeropuerto para tomar el otro avión. Pues bien,
Eso fue lo que cambió. Este gobierno, el 23 de mayo de 2023, firma la resolución 3717. La firma es del canciller Álvaro Leiva. Y esto, Néstor, es una resolución para hacer una modificación a esa lista de los 41 países que había puesto el gobierno anterior a los que se les pedía la visa de tránsito. Camila, ¿tiene la lista de los países de este año a los que les facilitamos? Pues, Néstor, de esos 41 de la lista original sacaron 14 y sí. A esos 14 es a los que ya no se les pide la visa de tránsito. Esos son Argelia, Cabo Verde, Cuba, Guinea, Irak, Jordania, Libia, Palestina, Senegal, Togo y también Yemen. Esos 14 ya no tienen que cumplir con ese requisito. Pero no me mencionó los 14. Me parece útil para los oyentes dar la lista de los 14, listo. Por favor. 1, Argelia. 2, Cabo Verde. 3, Cuba. 4, Guinea. 5, Irak. 6, Jordania. 7, Libia. 8, Palestina. 9, República Centroafricana. 10, Senegal. 11, Tanzania. 12, Togo. 13, Yemen y 14, Uganda. Sí, estos son los 14 a los que ya no se les pide la visa de tránsito. Y entonces, ¿por qué estamos recibiendo migrantes de Guinea, que son los de los niños extraviados o abandonados? Porque, como se lo mencioné en el cuarto punto, es el cuarto país al que con esta resolución firmada por el canciller Leiva se le quitó ese requisito de la visa de tránsito que servía para que por 24 horas pasaran por Colombia. ¿Qué hemos consultado en la Cancillería? Cómo se tomó la lista de cuáles iban a ser esos 14 países a los que se les quitaba el requisito. Y nos dice la Cancillería colombiana que fue después de hacer una revisión del registro migratorio y porque, Néstor, había una congestión en los consulados. Nos ponen el ejemplo de La Habana, de Cuba, para decir que producto de las decisiones migratorias de El Salvador estaban colapsados los consulados de países donde muchos querían llegar a El Salvador para luego ir a Estados Unidos. Es el caso de Cuba. Y como el consulado estaba colapsado, lo que hicieron fue llegar a acuerdos entre países, Colombia y los 14 de la lista, para flexibilizar esas medidas. Entonces, hoy, a esta hora, si un ciudadano de estos 14 países que le acabo de mencionar quiere pasar por Colombia para ir de tránsito a Centroamérica, la aerolínea que lo embarca en cualquier lugar del mundo solamente le pide un tiquete de destino fuera de Colombia, que sea que tenga un tiquete comprado en cualquier país distinto al nuestro, para que cuando aterrice en El Dorado no se haga control migratorio, porque el argumento de la Cancillería es que no se queda en Colombia, que tiene un tiquete comprado para hacer tránsito, la escala. Eso es lo que se llama, claro, la escala, pero visa de tránsito además, ¿no? Eso es lo que se llama visa de tránsito, que es el documento que dejamos de pedir en Colombia. Bueno, dejaron las autoridades migratorias. Por eso a esta hora solo se pide el tiquete de ese tercer estado o el estado de destino. ¿Qué nos dice a esta hora la Cancillería, Néstor, después de una conversación entendiendo estas resoluciones y la crisis que se está presentando? Que lo primero que hay que aclararle a los oyentes es que la primera crisis de africanos varados o deambulando en El Dorado fue en octubre, que fue el momento en el que empezó El Salvador a cobrar lo que allí llaman tasa financiera del paso de migrantes, $1,000, que antes era un tránsito sin ese cobro, y muchos migrantes en octubre aterrizaron en Bogotá, se enteraron con que había que pagar $1,000 y, como decía Felipe, pues ya no había plata para eso, se la habían cobrado a los coyotes o a quien organiza estos viajes para traerlos a Bogotá, y ahí empezó la alerta en la Cancillería. Y la situación de los 2 niños volvió a encender la alerta, por eso están haciendo el estudio del registro migratorio. ¿Qué están estudiando? La cantidad de migrantes que aterrizan, por cuánto tiempo se quedan, para determinar si vuelve o no a meterse a ese país, a Guinea o a cualquier otro de los 14 que le mencioné al principio, en la lista de países a los que les volvemos a pedir la visa de tránsito. Un dato para terminar, Néstor, es que hay que recordar los trinos de mayo de este año de la vicepresidenta Francia Márquez. Mayo, que es el mismo mes en el que el canciller firmó esta resolución sacando esos 14 países. La vicepresidenta escribía en ese momento: como resultado de la reunión con el presidente de Kenia, vamos a trabajar de
la mano para luchar contra el cambio climático e impulsaremos el intercambio comercial y la flexibilización de visas, y pone la foto de ese encuentro, una visita muy conocida a África. También propusimos trabajar en materia de flexibilización de visas para los ciudadanos de ambos países. Al mismo tiempo, habrá planeación entre Colombia y Kenia. Ella lo anuncia, la resolución la firma el canciller, y la situación que se vive hoy en el aeropuerto en parte está explicada por esta situación. Camila, muy bien, gracias. 8 de la mañana, 6 minutos. ¿Alguna declaración hoy, Ricardo, de la canciller? ¿De la vicepresidenta Francia Márquez? Sí, señor. Un comunicado que está saliendo en este momento, Néstor, de 4 puntos. Se lo leo muy rápidamente. Dice la vicepresidenta Francia Márquez sobre lo que está pasando con los africanos en El Dorado. El incidente reciente en el que varios niños inocentes y no acompañados aparecieron en el aeropuerto ha generado muchas preguntas urgentes sobre cómo llegaron allí. No se sabe quiénes son los responsables de esta situación alarmante, dice la vicepresidenta. Es imperativo que se realicen investigaciones exhaustivas para esclarecer estos hechos lo antes posible. Luego dice: agradecemos profundamente al Ministerio de Relaciones Exteriores y a Migración Colombia, así como al presidente Petro por su liderazgo decisivo y su colaboración estrecha con la Asociación Internacional del Transporte Aéreo. Dice, su intervención rápida y meticulosa en esta crisis que impacta a muchos a nivel global refleja un compromiso serio con la protección de los más vulnerables. Como gobierno, dice la vicepresidenta, hemos pedido a la comunidad internacional apoyo para afrontar esta tragedia de manera concertada. La semana pasada, durante el Foro Mundial sobre Refugiados en Ginebra, Suiza, insistimos en la importancia de reconocer que existe una crisis migratoria mundial y propusimos que se asuma una legislación internacional para atenderla. Y agrega, y este cuarto punto me llama la atención porque yo no he visto esto, pero puede que haya ocurrido en redes. Es fundamental destacar que los ataques racistas contra estos niños inocentes son completamente inaceptables y constituyen actos despreciables. Condenamos enérgicamente cualquier forma de discriminación y violencia y reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la dignidad, la seguridad y los derechos de todos los niños. No entendí, Ricardo, ¿a qué racismo se refiere la vicepresidenta? No sé, y por eso le digo, yo he visto en realidad una voz de solidaridad de la mayoría de las personas, seguramente algún pesado en redes sociales. Es que estos niños son víctimas de traficantes de personas, Néstor. Pero digo... Pero Luis Ernesto, me parece que vale la pena aquí separar, Felipe, un poquito las cosas. Porque aquí la verdad, comunicado no solo me parece insulso, sino casi que ofensivo, Néstor. Ella habla de discriminación. Porque es que ese cuento de que hay una crisis migratoria mundial, perfecto, ¿y para qué la tenían que traer a Colombia? Pero miren, el presidente Petro en muchas de sus intervenciones hace referencia a algo que tenemos que ser conscientes no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Y es que la asimetría de riqueza entre los países desarrollados, los países pobres como los sudafricanos, los de África subsahariana, el cambio climático va a generar unas olas migratorias enormes. No, pero la pregunta, Luis Ernesto, es claro, y entonces ahí está el punto, ¿por qué trajimos la ola migratoria a Colombia? No, entonces ahí está el punto. Yo sí creo que es positivo construir un trabajo de desarrollo bilateral, de inversión, de cooperación con los países africanos, pero eso tenía que prepararse mejor. Y tenía que prepararse, como lo decían ahorita, en coordinación con otros países, porque lo que está pasando ahora es que, como lo decían ahora, en el momento en que El Salvador empezó a pedir los $1,000, muchos pudieron pagarlos y estos 2 niños que se quedaron atascados en Bogotá no lo pudieron pagar. Y estas personas son niños que están viajando solos porque seguramente los padres que están tratando de emigrar de un país con violencia, con muchas carencias, pues no tienen para viajar toda la familia. Entonces por eso viajan acompañados de los famosos coyotes, que son traficantes de personas, no se les puede llamar de otra manera, en una extrema vulnerabilidad. Y todo esto era previsible porque es que Panamá lo hacía hace algún tiempo y Panamá restringió esas visas de tránsito justamente por lo mismo. El Salvador, como lo decían ahora, en octubre restringió el paso sin el pago de los $1,000 porque estaba haciendo un puente justamente para posibles y los echaron para atrás. Entonces, aquí el mensaje es: está perfecto construir relaciones bilaterales, pero hay que prepararse, hay que articular mejor. Y estábamos hablando hace unos minutos de la Cancillería. ¿Qué tiene que ver esto con el racismo? Yo no entiendo por qué la vicepresidenta habla de que el racismo contra los niños. Yo no he visto en redes absolutamente nada contra los niños, ni contra los africanos, pero ¿qué tiene que ver esto y la lamboneada y la lamboneada con Petro? Es que tiene razón el presidente, porque la crisis energética mundial, no sé qué, va a generar unas hordas migratorias. No, salgan a solucionar un problema que creó la señora Francia Márquez y el señor canciller. Soluciónenlo. Yo lo que siento que hay en Colombia, que racismo, con el tema a todos le meten racismo, qué cosa habla. Con el tema de los niños africanos, solidaridad. Sí, lo que veo es asombro
y la expresión de ayudemos a esos niños abandonados increíble, miserablemente por la situación que sea. Pues ya está, ya la directora del Bienestar Familiar está en eso, Néstor. Echarse el cuento de que Colombia reacciona con racismo porque son niños negros me parece que es profundamente injusto y es el argumento gastado, manido, innecesario de que todo lo que pasa cuando hay un niño negro, yo no he escuchado a nadie. Es que es un comunicado que no tiene nada que ver con el problema de fondo que ella y el canciller crearon. Claro, pero no sé si se refiere la vicepresidenta Néstor a la pregunta recurrente y al mensaje que le envían en redes sociales diciéndole, vicepresidenta, en El Dorado la necesitan, porque como consecuencia del resultado de su viaje en África, le están diciendo, vaya y mire la obra. Si eso es racismo, entonces estamos perdiendo, Néstor, la discusión de nuevo. Porque si criticar o pedirle explicaciones a la vicepresidenta se convierte en racismo, es una discusión insulsa. Que quede claro. Mire, es que yo diría que es racismo si nosotros decimos no lo podemos aceptar. Eso sería racismo. Claro que es normal que haya esa flexibilización, pero Néstor, por Dios, lo que hay que tener es un plan. Es que no puedes hacer una cosa a la topa tolondra. Nos hace falta plan. Yo celebré que vengan, yo celebro todo eso, pero no así, padre, hay que organizarlo. Y Néstor, si algo todo lo contrario. Yo soy consciente, padre, de que el triunfo del presidente Petro con la vicepresidenta Francia Márquez tiene un alto nivel simbólico en un país que ha sido profundamente racista. Total. No tengo ninguna duda. Y que la vicepresidenta es muy útil en cuanto a reivindicación, Felipe, de derechos de comunidades discriminadas, en cuanto a reivindicación de los negros. Sí. Pero de ahí, Felipe, para ser sincero, adjudicarle todo. Cada vez que la vicepresidenta habla sobre lo que sea. Debilita la defensa. Sobre la máquina tapahuecos. No se le puede decir absolutamente nada. Que es que es racismo, que es que no sé qué, y que adjudicarle todos los problemas de Colombia. O la reacción social que hay ante todo, inclusive este tema de los migrantes ilegales. Estamos hablando migrantes ilegales que llegan a Colombia. Sean del color que sean, Néstor. Pero Néstor, una pregunta. Hay una crisis de salud pública. Dentro de los países, perdón, Daniel, dentro de los países que mencionó María Camila Carvajal, ¿está Senegal? Ya le sí, creo que sí. ¿Y por qué Senegal no dejó entrar hace 2 semanas a 2 actores de la Vuelta al Mundo en 80 días y los devolvió? Pero aquí sí estamos recibiéndolos a ellos. Y este trato normalmente es recíproco, ¿no, Felipe? No, por eso le digo. Entonces, el trato recíproco. Van y firman unas cosas, ¿no? Que acaban perjudicando a Colombia por lado y lado. Ojalá no tome esta crítica como racismo, ¿no? No, ella todo lo toma como racismo. Es un buen ejemplo, lo asumimos. Pero mire algo adicional. La resolución que acabamos de escucharle a Camila Carvajal tiene una parte muy importante y es que circunscribe ese permiso de tránsito a estar 24 horas máximo en el aeropuerto del Dorado. ¿Quién controla eso? ¿Quién está de Migración Colombia revisando? ¿Quién se encarga de que se cumplir la resolución? Y Néstor, no hay 10 nada de días malo una niña de 8 años deambulando por el Dorado. Nadie se dio cuenta. Ahora, piense que esas 24 horas son a los que se les está pidiendo esa visa de tránsito. A los otros no se les pide. Entonces, desde el momento en que entran, están en condiciones de legalidad. Camila, le preguntaba a Felipe, ¿Senegal está incluida? Sí, señor. Puesto 10, Senegal fue sacado de la lista del decreto original, de la resolución original, y en la nueva ya no aparece Senegal. Traducción, ya a Senegal no se le pide la visa de tránsito. Sí, mejor dicho, cuando usted dice sacado de la lista y ahora Senegal ya no, quiere decir, los senegaleses pueden entrar a Colombia. Los que no aparecen en la lista no necesitan ningún documento para entrar a Colombia. No, señor, lo que nos explicaba la propia Cancillería, Ricardo, es que los que no están en la lista solo necesitan demostrar que tienen un tiquete comprado para un tercer destino, que Bogotá es solo escala y que cuando llegan ni siquiera se hace control migratorio. Esto es palabras de la Cancillería, porque no se considera un ingreso al país, solo un tránsito por unas horas antes de tomar el avión a ese tiquete que demuestran que traen comprado. Y al padre Linero, cuando llegó el 1 de noviembre de Estambul, casi no lo dejan entrar. Tal cual. Según relató ayer. Sí, entonces es el mundo al revés. Me pidieron todo, tanto que me alcancé a molestar, saqué el pasaporte y mira, yo por eso es el mundo al revés. Es decir, y a los colombianos que trataron de entrar a Senegal, los del elenco de Caracol de este programa, los devolvieron. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Néstor? Bueno, Néstor, y ese argumento de la vicepresidenta. Pues, para quienes estaban esperando el pronunciamiento. El comunicado no tiene nada que ver con nada, me da pena. Con respeto lo digo. Y es deshonesto.
Y es deshonesto, Felipe, hablar de racismo. Yo creo que si algo, todo lo contrario. Yo lo que he escuchado sobre esos solidaridad con estos niños es lo que ha habido. Es lo que hemos dicho todos. Atiéndalos, bienestar familiar, deles todo el tema de atención en salud, en alimentación, etcétera. Entonces yo no sé de dónde saca la vicepresidente que aquí hay racismo contra unos niños que nada tienen que ver con este problema. Son víctimas de una mala decisión que se tomó en donde Colombia, nada de malo tiene decirlo, no tiene la capacidad de atención en salud, etcétera, y se va a terminar generando una crisis de salud pública en el aeropuerto El Dorado. Hay cambuches, hay excrementos, hay una cantidad de problemas que eso puede generar una crisis y puede llevar al cierre del aeropuerto si se expande esto. Voy a preguntar, Felipe, a los oyentes si creen, si están de acuerdo con la vicepresidenta en que la reacción alrededor del tema de los africanos que están en el aeropuerto El Dorado ha sido con un ingrediente, con un componente de racismo. Que si lo hubiese, por supuesto, me parece que habría que rechazarlo con todas las fuerzas. Habría que rechazarlo de plano, pero yo no lo he visto, Néstor. Yo la verdad no lo he visto. Con respeto vuelvo y le insisto, la señora vicepresidenta no respondió a las inquietudes que le están preguntando en las redes sociales. Señora vicepresidenta, que la están esperando en El Dorado, como acaba de decir María Camila Orozco. Bueno, eso puede ser un poco irrespetuoso con ella, pero que generaron un problema. Y eso no se soluciona diciendo que es que el racismo contra los dos niños. No, solucionen el problema que ellos crearon. Padre, ¿qué tal que yo cogiera porque es un problema. ¿Qué tal que yo cogiera el episodio suyo, que no lo dejaban entrar a Colombia, a su país, sí, como si fuera por racismo? No, eso no es. Yo soy negro, pero no fue por eso. No es por racismo, es por ineptitud o por lo que sea, por desidia. No era migración, eran las personas por desorden. De la aerolínea, por desorden. Esa es la palabra. Porque ese aeropuerto está pero puede pero lo que quiero decir es, no todo lo que pasa en este país se lo podemos adjudicar al racismo, ¿no es verdad? Sí, pero tampoco podemos medir que ahí no hay nada de racismo. Puede haberlo, es lógico que lo haga, y es lógico que lo haga la vicepresidente, que siempre está llamando la atención sobre ese tema, y eso es comprensible por qué. Pero hay que mirar el panorama grande detrás de esto. Obviamente hay en El Dorado un problema, y muy seguramente la Cancillería tendrá que reversar algunas decisiones, pero ese es el problema pequeño, porque realmente es un problema de tránsito. El problema migratorio no es de tránsito, el problema es cuando se quedan aquí los migrantes, que es lo que algunos quieren, que se cierre el tapón del Darién para que se queden todos los haitianos, venezolanos, africanos y todos los que vienen a caminar hacia el norte. Pero la verdad es que eso del Dorado es fácilmente manejable con el tema de visas. El problema grande de cientos de miles de inmigrantes es que no lo hacen por avión, sino que caminan, van en barco, de distintas maneras. Y ahí hay un problema humanitario gigantesco. Nosotros no somos Estados Unidos para preocuparnos solamente por el destino, porque no lleguen, sino también en un tema humanitario, porque los colombianos también son inmigrantes. Los colombianos también sufren los rigores de esa inmigración en la frontera de Estados Unidos. Entonces hay que mirar el tema más allá de esto, porque realmente no es que tengamos una inmigración de africanos, eso es de tránsito. Lo que sí tenemos es un problema migratorio complejo. Pero el tránsito es suficientemente delicado, ¿no? Están haciendo un fenómeno, son 300 africanos que están llegando, o 200 y pico, pues, para ser riguroso, diariamente a Colombia. Obviamente, pues si usted espera un poquito, esa cifra se va a crecer, de eso no hay ninguna duda. Claro. Y ese es el tema, estamos ante el nacimiento de un fenómeno, lo que veíamos, Andrés, lejanísimo, en el Darién, en la frontera con Panamá, ahora lo tenemos aquí en el aeropuerto. Exacto, Néstor. El Dorado. Exacto, es que ahora estamos hablando de esto aquí en Bogotá porque lo tenemos en el aeropuerto El Dorado, pero esto multiplicado por yo no sé cuántas veces más es lo que está sucediendo todos los días en Necoclí, en toda la región del Darién, donde es el tránsito de migrantes no solamente tiene esas características humanitarias devastadoras, sino que además está haciendo el agosto de los grupos ilegales que controlan esa frontera. Yo creo que nos estamos llegando tarde a darnos cuenta de que Colombia es un país importante en el tránsito de migraciones, probablemente con excepción de la migración venezolana que llegó aquí, probablemente Colombia no sea el destino final de este tipo de migraciones, pero que esto significa un desafío administrativo y sobre todo humanitario, creo que estamos despertándonos tarde y nos está cogiendo la noche para tomar todas las medidas que haya que tomar, Néstor, porque es cierto, pero además, Andrés, que paradójicamente, María Consuelo, a usted le tocó
hace 20 años, cuando usted fue canciller, que los colombianos teníamos que cargar el estigma y muchas restricciones. De la fama. Y de alguna manera esas restricciones se han ido quitando y levantando gracias a las gestiones diplomáticas, pero las gestiones diplomáticas tienen que ir respaldadas en medidas operativas, tanto de Migración Colombia como de el concesionario del aeropuerto. Es que realmente lo que está pasando en el aeropuerto es un caos total y unas demoras injustificadas, porque, y le hice la tarea, son 14 millones de colombianos que tienen un pasaporte. Obviamente cuando hay una fila, pues cada persona espera que se le reciba en su país con mucha más agilidad y que se le dé una bienvenida un poco más placentera y más agradable que esperar 45 minutos a 1 hora en una fila de migración. Cerca del 15% de sus pasaportes están por vencerse, o sea, cerca de 2 millones van a estar reclamando pasaporte en los próximos meses. Y la Cancillería, en vez de estar dedicada a estos temas, no, que este es un tema de verdad de carácter diplomático, esta mañana la Cancillería enfrentada al tema legal, al tema de los pasaportes. Y generando más 8:22 en Mañanas Blue.